La válvula mitral cuando se enferma nos da un síndrome, porque un síndrome de válvula mitral va a tener una serie de signos y síntomas importantes, pero primero es necesario conocer su anatomía. La válvula mitral está constituida por un anillo mitral, dos valvas, una anterior y otra posterior, cuerdas tendinosas y músculos papilares que son los que nos sostienen a la pared del músculo cardíaco. La forma más común de la enfermedad mitral va a ser de tipo reumático. Más del 50% de pacientes valvulares, de todos los pacientes valvulares van a tener una lesión de tipo mitral, ¿no? En esto la causa de la enfermedad reumática es la más frecuente. Ojalá en todos los hospitales puedan tener alguna patología mitral para que ustedes conozcan de cerca los daños de la válvula mitral. Ahí está la válvula mitral. Miren una fotografía de la válvula mitral, los músculos papilares, el anillo y las cuerdas tendibles que son las que fijan a la pared. Esto sería más o menos la fotografía de la válvula mitral. El daño que se produce de la válvula mitral puede ser de tres tipos. Esa válvula se estenosa, se estrecha y estamos frente a una estenosis de válvula mitral. La válvula no se cierra, estamos frente a una insuficiencia de válvula mitral. O puede tener las dos cosas, se fija en una posición, no se cierra ni se abre. Entonces estamos frente a una doble lesión de la válvula mitral, ¿no? Otra vez, miren ustedes ahí la presencia de la válvula mitral. Como su nombre lo dice, tiene la forma de una mitra. De la mitra que usa el obispo, por eso es que le dieron el nombre de válvula mitral. De ahí viene el nombre de mitral, la mitra del obispo. Miren anatómicamente lo que quiero que divisen acá para que no se olviden, es dónde está la válvula mitral y dónde está la válvula aórtica. Anatómicamente están casi pegadas. Por eso cuando hay una calcificación severa de la válvula mitral, hay compromiso de la aórtica. Y como acá hay un pequeño espacio, por acá van a pasar las fibras de comunicación de los latidos cardíacos. ¿Cómo se llaman las fibras? Purkinje. Entonces, si esta calcificación compromete a las fibras de Purkinje, vamos a encontrarnos que esta enfermedad, esta calcificación de anillo de válvula mitral va a comprometer el aparato de conducción. Entonces este paciente no solo va a necesitar un cambio de válvula, sino va a necesitar un marcapaso también. Esto es a propósito, esta foto, para que vean ustedes cómo están casi pegadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de estenosis mitral, que la válvula está cerrada, la etiología pues va a ser la fiebre reumática. Hay casos de estenosis de tipo congénito, pero son excepcionales, muy raros. Cuando esta estenosis se va a acompañar de una CIA, por lo general, o de un CIB, de un daño del tabique, vamos nosotros a decir que ya no es una simple estenosis mitral, sino vamos a estar frente a un síndrome de Gutenbacher. El síndrome de Gutenbacher es una estenosis mitral con hipertensión pulmonar. Ya es una cosa que se va complicando, ¿no? También son causas de estenosis en cardiopatía mitral la presencia de tumores en aurícula izquierda. Y van a encontrar ustedes a veces tumores en la cavidad de aurícula izquierda, siendo los más frecuentes los mixomas o los trombos, ¿no? Los trombos o mixomas se organizan y hacen la forma de tumores y son los que van a evitar que la válvula se abra normalmente, sirven ahí de intromisión, ahí haciendo una pseudoestenosis. Otro tipo de tumores que hay malignos son los sarcomas. Muchas veces nosotros hemos dicho, antes sobre todo, y ahora también, aún teniendo la ecocardiografía, que entren a operar un mixoma, que es un tumor que está pegado con un vehículo a la pared. Entra el cirujano, opera y al año vuelve a ver. Eso se trata a veces de un sarcoma. Ya cuando lo llevan a patología dicen, no es un mixoma, es un sarcoma. Entonces también no es poco frecuente
frecuente la presencia de sarcomas en la aurícula izquierda. La incidencia de estenosis mitral, alguien estudió por ahí y vio que la incidencia es mayor en mujeres, siendo la estadística más o menos 9 mujeres enfermas por estenosis mitral por un varón, desde 9 a 1. ¿Ya? Esa es más o menos la incidencia. Nuevamente, ahí lo ven una válvula más bonito dibujada, ¿no? Toda la parte del anillo, las cuerdas tendinias y los músculos papilares, que se diferencian bien. Miren, esto no es una cosa sino una calcificación. Y miren la amplitud que es de la válvula, todo esto, más o menos 6 centímetros cuadrados, y miren ahí, esta estenosis, ¿qué nos está indicando? Más o menos de 1 centímetro. Esta es ya una estenosis crítica. Esta es una válvula patológica tomada que se ha sacado. Pero miren cómo se cierra, no deja pasar la sangre, rígida, calcificada, ¿no? Esta fiebre reumática va a producir una estenosis de 4 tipos en la válvula. Una va, como es una mitra, va a unir las fisuras en un 30%. En otro va a unir las valvas, se pegan las valvas en la parte superior. En otro va a haber daño de las cuerdas tendinosas, ¿no? Y en otro va a haber una fusión combinada. Se ponen rígidas las válvulas un 10%, y combinadas puede haber fusión de fisuras, fusión de cuerdas tendinas, o ambas en un 50%. Es alto el compromiso, que es de más de un componente de la válvula, ¿no? ¿Cómo es la evolución? Esto es importante, porque ustedes que van a hacer la historia clínica ya no se dejan engañar, ¿no? Si ustedes, el paciente viene de un clima templado, ya hay sintomatología antes de unos años. Pero si el paciente viene de un clima tropical, por ejemplo, el paciente viene de ¿dónde? De Piura, le ponen como ejemplo, el paciente viene de Piura, ¿qué tiene? ¿No? Estos pacientes, por lo general, si vienen y dicen, hace un mes estoy mal, ustedes no le van a poner enfermedad de un año. Entonces tienen que poner enfermedad de más de 10 años, porque estos pacientes permanecen asintomáticos mucho tiempo. La teoría se cumple, ustedes lo van a constatar en los pacientes que tengan. Entonces es difícil que ustedes les engañen, porque en su teoría tienen ustedes que estos pacientes son de larga evolución para dar sintomatología. Y en regiones subdesarrolladas, si este paciente les viene de Puno, de Apurímac, ya estos pacientes han tenido enfermedad, si es creíble que tienen 1 año, 2 años de evolución y ya están con daño cambiado. Es más rápido la estenosis, y mucho más si se trata de gente adolescente que ha desarrollado fiebre reumática en este periodo, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de este daño valvular mitral? ¿No? Las valvas se unen, los bordes se van a unir y van a formar, en la ecocardiografía ustedes van a ver la forma de si uno los bordes, le da la forma de una boca de pescado. Entonces así se llama. El ecografista les va a decir imagen en boca de pescado, porque hay en todos los bordes de las valvas va a haber calcio, y el calcio lo pegó, ¿no? Entonces, esta imagen les va a decir el ecocardiografista, ustedes lo van a leer. Válvula con imagen en boca de pescado. Entonces está bien que se está tratando de una unión de valvas, ¿no? El anillo, les decía, y como han visto en la foto anterior, más o menos puede tener de 3 a 6 centímetros. Ese es su diámetro normal, de acuerdo a la capacidad de la perforación. Si nosotros tenemos 2 centímetros, estamos frente a una estenosis leve. Si esta calcificación aún cierra más, 1 centímetro, una estenosis grave. Pero lo malo que, ojalá que vean en el hospital los que están en el porte, creo que tenemos uno con 0,6 centímetros. Esto ya pasó de grave, son estenosis críticas. Estos pacientes muchas veces hacen obstrucciones por cualquier trombo leve y amanecen muertos o se mueren caminando. Entonces, así son las estenosis, van estrechándose, no dejan pasar la sangre. Ustedes saben lo que significa que no pase sangre de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, es gravísimo. El ventrículo no tiene con qué alimentar al organismo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta estrechez en válvula mitral, ¿qué está pasando en la aurícula izquierda?
pasándose a bomba, entonces se va a incrementar la presión de la aurícula izquierda, ¿no? La presión de acá sí, porque sigue recibiendo sangre del pulmón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esta presión en la aurícula izquierda se incrementa? ¿Cómo está la presión de los vasos que alimentan del pulmón? Pues, se incrementa, entonces hay una hipertensión venosa y capilar del pulmón, mayor de 30 y 40. ¿Y cómo está el gasto cardíaco en el cuerpo? ¿Cómo está el gasto cardíaco en mi cerebro? Si el ventrículo no tiene que demandar, estoy frente a un gasto cardíaco bajo. Estos pacientes tienen poca labilidad, van a presentar signología como la lista que vamos a ver ya poco a poco, todos los signos que se van presentando, ¿no? Pero gracias a esta hipertensión. Entonces va a haber una hipertensión pulmonar pasiva, va a haber una redistribución del flujo sanguíneo pulmonar, ustedes van a ver mayor circulación en los vértices pulmonares, van a aparecer las líneas de Kerley, ustedes van a ver en las fisuras las líneas de Kerley visibles, color blanquecino, por la presencia de ¿qué? De líquido, hay un poco de edema, entonces ahí se ve la línea de Kerley. Cuando aparece esto no hay insuficiencia cardíaca derecha, estamos frente a un cuadro, ayer les decía, de insuficiencia cardíaca izquierda, que es la primera etapa de cualquier complicación de insuficiencia del corazón, ¿no? Entonces, si hay insuficiencia cardíaca izquierda, vamos a decir que hay distia, decíamos ayer. Ahí va a haber distia paroxística porque hay congestión pulmonar. ¿Por qué? Porque hay edema intersticial en el pulmón. Entonces, acá les decía ayer que va a haber los famosos crepitantes, que no hay en la insuficiencia cardíaca. Estamos frente a un estadio de inicio de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Estos pacientes no pueden realizar ejercicio. Están con un pulmón edematoso, si realizan ejercicio, hacen edema pulmonar y mueren. Hacen un edema pulmonar agudo y mueren. Si nosotros decimos que hay hipertensión venocapilar en los pulmones, ¿qué va a haber? Es tanta la presión en los capilares pulmonares, en los capilares alveolares, es tanta la presión que estos solo están acostumbrados a recibir cierta grado de presión. Si la presión aumenta 2 o 3 veces, ¿qué va a pasar con esos capilares? Explotan, revientan. Igual cuando hay hipertensión y las arterias en el cerebro explotan, hay hemorragia, igualito, acaba de haber una hemorragia. Entonces decimos que estamos frente a un cuadro de hemoptisis. Antes a estos cuadros de hemoptisis se les llamaba apoplejía. La gente moría botando sangre y decía, le ha dado apoplejía. ¿De qué ha muerto? De una apoplejía. Y estas apoplejías son sangrados masivos, pueden botar hasta 1 litro de sangre, porque en cadena explosionan los alveolos, los capilares alveolares, en cadena. Es tanto, ustedes saben, cuando el parénquima sangra, es masiva, igual que en los casos de tuberculosis. Y muchas veces, por estos sangrados masivos, ha habido causas de muerte, por estas apoplejías. Entonces, por eso les decía yo desde la primera clase, cuando hablamos de signos y síntomas, ¿se acuerdan? Que esta es una enfermedad que simula al cuadro y equivocadamente son hospitalizados en unidades de tuberculosis y son pacientes que son portadores de estenosis viral por el cuadro de hemoptisis masiva. Estos pacientes, como tienen estos pacientes una estenosis marcada, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay esta estenosis? La sangre quiere pasar con fuerza de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué hace? Ejerce una presión, porque quiere pasar, está acostumbrada a pasar una buena cantidad. Entonces, ¿qué va a haber? Un retumbo. Es como si ustedes tienen un chorro de agua y pasa normalmente y después le ponen ustedes una estrechez, entonces ahí va a chocar. Entonces hay un retumbo de la sangre. En ese retumbo, ¿cómo se llama cuando la sangre empieza ahí a retumbar? En ese remolino que hay, con la presión que ejerce, va a haber una cantidad de rupturas de hematíes, por la presión que ejerce. Entonces esos hematíes al romperse, ¿qué producen? Se destruyen, van a producir cantidad de trombos. Entonces esta enfermedad es una enfermedad altamente trombótica. Y esos trombos van a seguir su curso y muchas veces terminan en el cerebro o muchas veces terminan en las arterias, en miembros inferiores o terminan produciendo un infarto.
Imagínense la importancia de esta enfermedad. Por eso es que ustedes cuando descubren una estenosis tienen que darle desde el inicio, apenas lo diagnosticaron hoy día, un anticoagulante. Lo que más se usa es lo más barato, la warfarina. Lo más barato, ¿no? Entonces, esta enfermedad, por las razones que les he dicho, es trombolizante. Hay pacientes que llegan, por ejemplo, con ACV, no llegan con la disnea, llegan a los hospitales que no pueden caminar o con hemiplegia y son hospitalizados también como pacientes ACV, le toman la presión normal. Dicen, ¿qué ha pasado con esto? Nosotros vamos, lo examinamos y es una estenosis mitral. O llegan, o hay pacientes, se dio el caso del año pasado, de un paciente llegó a María Auxiliadora con una trombosis brutal, 12 de la noche, 11 de la mañana y terminaron cortándole la pierna, porque no tenían el catéter de tromboembolectomía, que se llama, para meter el catéter y sacar los trombos. Terminaron cortándole la pierna. Entonces, no es culpa de ellos, pero ya no había circulación, creo que lo llevaron tardíamente. Y no se trataba sino de un paciente con estenosis mitral que había hecho una trombosis de pierna. Miren ustedes todos los riesgos que nos lleva esta enfermedad, ¿no? En pacientes con hipertensión pulmonar crónica, ya estos pacientes van a desarrollar la famosa fibrilación auricular, porque pierden el ritmo sinusal. ¿Por qué pierden? Porque ya la aurícula está muy crecida. Y aurículas crecidas, ¿qué pasa con la aurícula? ¿Dónde están las fibras que transmiten la sensibilidad del nódulo sinusal? Estas fibras muchas veces por el crecimiento de la aurícula izquierda rompen su condición. Entonces estos pacientes terminan haciendo fibrilación auricular. Un alto porcentaje de estos pacientes van a encontrarlo ya crónicamente cuando tienen más de 5 o 8 años, van a encontrar ustedes ejerciendo problemas o con un cuadro de fibrilación auricular permanente. Esto, la fibrilación también está relacionado con la edad y el tiempo de evolución de la enfermedad, ¿no? Y depende también de la presión de aurícula izquierda. Si es una estenosis severa, desarrolla una tremenda presión, ¿no? De la gravedad del proceso reumático, el tipo de calcificación. Nosotros decimos que esta aurícula izquierda cuando crece demasiado va a comprimir al esófago. Al comprimir al esófago va a comprimir al nervio recurrente izquierdo. Estos pacientes muchas veces van a encontrar ustedes que viene que no puede hablar con una disfagia tremenda, se le escucha la voz con ajustes. Y a veces, les decía yo anteayer, creo que estamos hablando, que los confunden con patología esofágica o con patología de las cuerdas vocales. Y no es otra cosa que hacen este problema de disfagia por el compromiso que tiene una aurícula demasiado grande que está comprimiendo el nervio recurrente izquierdo. Es otra de las sintomatologías que van a tener ustedes. Entonces, esta enfermedad tiene una triada que está escrita en todos los libros. Es una enfermedad histerizante, es una enfermedad palpitante porque va a presentar palpitaciones y es una enfermedad hemortizante. Nosotros le hemos agregado que también es embolizante porque hemos encontrado bastantes casos de trombosis por este tipo de enfermedad mitral, estenosis sobre todo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Para decirles, hablábamos que el gasto cardíaco está disminuido porque hay poquísima sangre que sale hacia los pulmones, ¿no? Porque hay una congestión y hipertensión pulmonar, entonces va a haber una disnea en el 80% de casos y dependiendo de la gravedad de la estenosis, ¿no? Va a haber disnea paroxística nocturna, va a haber esputo hemortoico porque hay hipertensión del capilar, ¿no? Va a llevar a la atonía fácilmente, se presenta el cuadro de hemoptisis, ya hemos dicho las causas, ¿no? Va a haber muchas veces embolia pulmonar, ulterior va a ser a la fibrilación auricular, las palpitaciones, arritmias con disnea, fatiga. La fatiga, ya describimos lo que es fatiga, esto se viene con el tiempo de la enfermedad, ¿no? Va a haber frialdad de miembro porque el gasto cardíaco es bajísimo, no hay mucha sangre. Si no hay sangre, la sangre con la justa llega al cerebro, mucho menos va a llegar a miembros inferiores, entonces se caracteriza dando una frialdad de miembro. Va a haber malestar, va a haber edema pulmonar y tobillos edematosos ya cuando llega el paciente a una evolución de desarrollar insuficiencia cardíaca derecha. Antes no, insuficiencia cardíaca izquierda decíamos que no se presenta. Si hay insuficiencia cardíaca derecha, ya vamos a encontrar, que hablábamos ayer, la famosa hepatomegalia, incluso podemos encontrar signos de inteligencia. ¿Qué
otra fase clínica, otra manifestación clínica tenemos? Tenemos la fascia mitral, que también hablamos. La fascia mitral o fascia de Corvisart, ¿no? El pulso va a ser normal o bajo en estos casos. Va a haber un pulso tubular prominente. La fascia de Corvisart decíamos ayer que es una fascia pálida con mejillas rubicundas, ¿no? Que es característica, ¿no? A la palpación, ¿qué encontramos? No va a haber crecimiento del ventrículo izquierdo, es un ventrículo chico, no recibe mucha sangre, entonces ¿de dónde va a haber un ventrículo izquierdo grande? El decúbito lateral es importante. Cuando tengan estos pacientes van a escuchar un frémito. Palpan con la mano y ya van a palpar un frémito, no necesitan poner el estetoscopio. El frémito no es otra cosa que un roce que va a haber por la vibración de la válvula, como si ustedes estarían poniendo la mano encima del capó del carro. Igualito van a palpar un frémito en punta. Y a la auscultación, ¿qué encontramos? El primer ruido intenso, va a haber un chasquido de apertura que lo escuchan ustedes de la válvula, ¿no? Un tono agudo. Esto por lo general se ausculta en la base del corazón. Y vamos a escuchar un soplo diastólico, que es de tipo largo e intenso, con retumbo presistólico. El soplo es característico. Es un soplo diastólico que va a simular como si ustedes estarían al borde del mar o al borde de un río. Todos han ido al mar y se paran en el borde del mar, viene la ola y cuando lleva las piedras ustedes escuchan ese sonido que se arrastra todas las piedras. Igualito es el retumbo diastólico.